what I've been asked to talk about today is service from the point of view of Bhagavan's teachings. Lo que se me ha pedido que hable hoy es del servicio desde el punto de vista de las enseñanzas de Bhagavan. And there were two questions in relation to this I was asked. The first is, what did Bhagavan think or suggest about selfless service to others, depending on the different levels of understanding of the visitors who came to Ramanashram? Y hay dos preguntas relacionadas con el tema. La primera es, ¿qué pensaba o sugería Bhagavan sobre el servicio desinteresado a los demás, dependiendo de los niveles diferentes de comprensión de los visitantes que visitaban el Ramanashram? And the second question is, how important is service when even the ego tries to use it to believe itself to be a savior or better than others, or to avoid facing its own demons? Y la segunda pregunta es, ¿cuán importante o cómo de importante es el servicio cuando incluso el ego intenta usarlo para creerse ser un salvador o mejor que los otros y para evitar afrontar sus propios demonios? The connection between selfless service and Bhagavan's teachings, it's not a central part of Bhagavan's teachings. La conexión entre el servicio desinteresado y las enseñanzas de Bhagavan no es un tema central en sus enseñanzas. In Indian spirituality, the path of selfless service is known as karma marga or karma yoga. En la espiritualidad india, el camino del servicio es conocido como karma yoga, Karma yoga, which is said to be one of the 4 yogas. Que se dice que es uno de los 4 yogas. But Bhagavan said about karma yoga, pero Bhagavan dijo sobre el karma yoga, he said only an Atma-vichara can be a good karma yogi. Decía que solo un Atma-vichara puede ser un buen karma yogi. Because karma yoga means, we can translate it loosely into English as selfless service. Porque karma yoga podemos traducirlo abiertamente como servicio sin interés o desinteresado, no egoísta. Selfless in this context means egoless. Desinteresado en este contexto significa sin ego. So we cannot truly act in a selfless manner until we are free of ego. Así que no podemos actuar verdaderamente de una manera de una manera no egoica mientras esté todavía el ego, teniendo todavía el ego, siendo el ego, actuando como él. Whatever we may do selflessly is only relatively selfless. Cualquier cosa que hagamos no egoicamente es relativamente no egoico. For example, we may sacrifice our time or our money to help others. Por ejemplo, podemos sacrificar nuestro tiempo y dinero para ayudar a otros. Superficially, that seems to be a selfless action. Y superficialmente puede parecer una acción desinteresada o no egoica. But there is a selfish motive even in such so-called selfless actions. Pero incluso hay a selfless motive. There is a selfish motive even in such selfless actions. Pero incluso hay un motivo egoico en tales acciones no egoicas. Because if, for example, if we see someone suffering, we feel uncomfortable. We don't like to see someone suffering. Por ejemplo, si vemos a alguien sufriendo, nos sentimos incómodos, no nos gusta ver a alguien que sufre. So if we try to alleviate their suffering, we are doing so for our satisfaction. Entonces, si intentamos aliviar su sufrimiento, lo estamos haciendo para nuestra satisfacción. Because so long as we see someone, particularly if it's someone we love, suffering, that makes us suffer. Porque si vemos a alguien, particularmente si es una persona que amamos, eso nos va a hacer sufrir. So to alleviate our own suffering, we try to alleviate their suffering.
Entonces, para aliviar nuestro propio sufrimiento, intentamos aliviar el suyo, de la otra persona. This isn't to say such relatively selfless service is of no use. Esto no quiere decir que tal servicio relativamente no egoico no tiene ninguna utilidad. But it is only relatively selfless. Pero es solamente relativamente no egoico o sin ego. It is so it's though karma yoga, selfless service, can be a means to purify the mind. Entonces, aunque el karma yoga, el servicio desinteresado o no egoico, puede ser una vía para la purificación de la mente, it is an imperfect means to do so. Es un medio imperfecto para hacerlo. And it is full of it's easy to go astray while following such a path. Nos saldríamos del camino siguiendo tal camino, nos descarriaríamos siguiendo tal camino. Because, as the second of the two questions I was asked implies, it's very easy to take pride in the service that one does to others. Porque como se dice en la segunda pregunta implícitamente, es muy fácil enorgullecerse del servicio a los otros, a los demás. So many people who try to do selfless service are in danger of ending up feeling self-righteous or feeling pride in what they are doing. Hay mucha gente que intenta hacer este camino, este servicio no egoico puede caer en actuar de manera prepotente o de manera orgullosa. The reason for this is if we are focusing on doing service to others, el motivo es que si nos centramos en hacer un servicio a otros, our attention is facing outwards. Nuestra atención está dirigida hacia afuera. And so long as our attention is facing outwards, we are to a greater or lesser extent feeding ego. Mientras nuestra atención esté vuelta hacia afuera, en mayor o menor medida estaremos alimentando el ego. That is, as ego, we feed ourselves and nourish ourselves by attending to things other than ourselves. Es decir, que como ego nos alimentamos a nosotros mismos atendiendo a cosas diferentes de nosotros mismos. If we want to prevent the rising of ego, we have to stop looking outside, we have to look within. Si queremos impedir el surgimiento del ego, tenemos que dejar de mirar hacia afuera, tenemos que mirar adentro. So the most effective way to keep the ego in check Entonces, la mejor manera de mantener al ego a raya is to be constantly watching it. Es estar vigilándolo, mirándolo, observándolo constantemente. In other words, being constantly self-attentive. En otras palabras, estar constantemente atento a uno mismo, autoatento. As soon as we begin attending to other things, ego is rising. En cuanto empezamos a atender a otras cosas, el ego surge. So to the extent that we attend to other things, ego is rising and flourishing. Entonces, en la medida en que atendamos a otras cosas, el ego surge y florece. And to the extent, whereas to the extent that we attend to ourselves, it subsides. Mientras que en la medida en que nos atendamos a nosotros mismos, desaparece. So the most effective way to be selfless is to attend to oneself. That is, to be keenly self-attentive. Entonces, la mejor manera de permanecer sin ego, no egoico, es atenderse a uno mismo o estar atento a uno mismo. The more we attend to ourselves, the more ego subsides. Mientras más nos atendemos a nosotros, más desaparece el ego. And the more ego subsides, the more selfless we are. Mientras más desaparece el ego, más somos sin ego, o estamos sin ese ego. And we obviously cannot do selfless actions unless we ourselves are selfless. Y por supuesto no podemos hacer acciones no egoicas a menos que nosotros seamos no egoicos.
So if we are following Bhagavan's path of self-investigation, trying to attend to ourselves as much as possible, the actions we do while attending to ourselves will be selfless actions. Si seguimos el camino de Bhagavan, de atendernos a nosotros mismos todo lo que podamos, permaneciendo nosotros mismos, las acciones que hagamos serán acciones no egoicas. That is, to the extent we attend to ourselves, to that extent we will be selfless. Es decir, en la medida en que nos atendamos a nosotros mismos, también seremos sin ego o seremos desprovistos. And to the extent that we are selfless, to that extent whatever actions we do will be selfless. En la medida en que estemos sin ego o con menor ego, esas acciones también serán menos egoicas o no egoicas. However, for people who are not yet willing to come to this path of self-investigation, karma yoga is prescribed as a means to purifying the mind. Sin embargo, para la gente que no está dispuesta a llegar a este camino de la autoinvestigación, se le receta este camino del karma yoga, del servicio desinteresado. It is often classified as one of the four yogas. A menudo es clasificado como uno de los 4 yogas. The 4 yogas are karma yoga, bhakti yoga, raja yoga, and jnana yoga. Los 4 yogas son karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, raja yoga, and jnana yoga. Jnani yoga. Karma yoga means this path of selfless service. Karma yoga significa este camino del servicio desinteresado. Bhakti yoga means the path of devotion. Bhakti yoga significa el camino de la devoción. Raja yoga means the yoga path taught by Patanjali. That's pranayama and various techniques of meditation and samadhi and so on. Raja yoga significa el camino enseñado por Patanjali, que es el pranayama o el pranayama. Besides pranayama, various types of meditation and samadhi and so on. Diferentes tipos de meditación y samadhi, etc. That's basically their practices to forcibly control the mind. Prácticas cuyo objetivo es controlar la mente. And jnana yoga is the path of self-investigation taught by Bhagavan. Y jnana yoga es el camino de la autoinvestigación enseñado por Bhagavan. Or at least this is the correct jnana yoga that Bhagavan has taught us. O este es el correcto jnana yoga que Bhagavan nos ha enseñado. Because some people may understand jnana yoga to involve other types of practices. Porque otra gente puede entender el jnana yoga como que involucra a otro tipo de prácticas también. But Bhagavan has made it clear to us that the real path of jnana is only this path of self-investigation. Pero Bhagavan ha dejado claro que el verdadero camino de jnana es este camino de la autoinvestigación. So though traditionally it is believed that these are 4 alternative paths, entonces, aunque tradicionalmente se cree que hay estos 4 caminos, alternativas, Bhagavan made it clear that karma yoga is not a separate path. It is an element of the path of bhakti. Bhagavan dejó claro que el karma yoga no es un camino separado, sino que es un elemento más en el camino de bhakti. That is, the preliminary stages of the path of bhakti are karma yoga. Es decir, los estadios preliminares del camino del bhakti son karma yoga. He made this clear in the early verses of Upadesha. Lo deja claro en los primeros versos de Upadesha Undiyar. In the second verse of Upadesha Undiyar, he says, the fruit of action having perished, it remains a seed and causes us to fall into the ocean of action. En el second verse, dice. The second verse. Dice, can we go through it again, Michael? Yes. The fruit, what he says is, it's because it's written in poetry, it's a bit of
That was a translation might take some more precision. Yeah. The fruit of action having perished. Habiendo muerto o habiendo terminado el fruto de la acción, habiendo perecido el fruto de la acción, It remains as seeds and causes us to fall in the ocean of action. permanece como semillas y nos hace que it remains as seeds and makes us Fall in the ocean of action. permanece como semillas y nos hace caer en el océano de las acciones. Therefore, it doesn't give liberation. Por lo tanto, no da liberación. What he means by the fruit of action having perished, if whatever actions we do bear fruit. Cuando lo que dice habiendo perecido el fruto de las acciones es que cualquier acción que hagamos da un fruto, produce un fruto. That is, good actions bear good fruit, bad actions bear bad fruits. Es decir, que las buenas acciones dan un buen fruto y las malas acciones dan un mal fruto. But we don't experience the fruit of action immediately. Pero no experimentamos el fruto de la acción inmediatamente. Whatever actions we do in this life, we don't experience the fruit of them in this life. Cualquier acción que hagamos en esta vida no experimentaremos su fruto en esta misma vida. Whatever we are to experience in this life has already been determined. Lo que sea que vayamos a experimentar en esta vida ya ha sido determinado. It is the fruit of actions we've done in previous births. Es el fruto de las acciones que hemos hecho en vidas anteriores o nacimientos. In every, the actions that bear fruit are the actions that we do with desire. Las acciones que provocan un fruto, dan un fruto, son las que hacemos con deseo. In each life, we desire to experience many more things than we can experience in one life. En una vida deseamos experimentar muchas más cosas de las que estamos destinados a experimentar. And we also desire to avoid certain things that we are destined to experience. Y también deseamos evitar ciertas cosas que estamos destinados a experimentar. So in each life, generally speaking, we are accumulating more fruit than we are exhausting. Entonces, en cada vida, por así decirlo, estamos acumulando más fruto del que estamos gastando o del que nos estamos librando. That is, if we experience the fruit of some past action, that fruit is then finished. Es decir, si experimentamos el fruto de una acción pasada, ese ya está terminado. That is what Bhagavan means in this verse by saying the fruit of action having perished. Eso es lo que quiero decir Bhagavan aquí con el habiendo perecido o terminado el fruto de la acción. If you've got an apple tree with many fruits on it, Si tienes un manzano con muchas frutas en él, and you eat one of those apples, you eat. and if you eat one of those apples, Es una de esas manzanas, that apple is now finished. You can't eat it again a second time. Esa manzana ya se ha ido, ya no puedes comerla una segunda vez. Likewise with the fruit of action. Once we experience the fruit of a particular action, that is finished. Lo mismo pasa con el fruto de las acciones. Una vez que hemos experimentado ese fruto ya se ha terminado, ya ha perecido. But we cannot get rid of the fruit of action by experiencing them because we're always accumulating more fruit. Pero no podemos librarnos del fruto de las acciones porque siempre estamos acumulando otros frutos, más frutos. Moreover, every action that we do leaves a seed. Además, cada acción que hacemos deja una semilla. That seed is a vasana, a propensity to do the same kind of action again. Esa semilla es una vasana, que es una propensión a hacer la misma acción una y otra vez. That is, if I, for example, have a liking to eat chocolate, Por ejemplo, si yo tengo el gusto de comer chocolate, because I like to eat chocolate, I find every opportunity possible to eat chocolate. como me gusta comer chocolate, pues encuentro cualquier ocasión para comerlo.
By eating chocolate, I'm not getting rid of that desire. Comiendo chocolate no me estoy librando de ese deseo, I'm strengthening the desire. estoy fortaleciéndolo. So the more we indulge our desires, the more they increase. Entonces, mientras más caemos en esos deseos, más lo incrementamos. So the result of each action we do is twofold. Entonces, the result of each action is... There are two types of results of any action. Entonces, hay dos tipos de resultados para cada acción. One action, one part of the result is the fruit of the action. Una parte de la acción es el fruto. That is, if I do some good action, for example, I see a person who is hungry and I give him food. Por ejemplo, si yo hago una buena acción, veo a una persona que está hambrienta y le doy comida. That is a good action. Esa es una buena acción. It creates a good fruit. Y crea un buen fruto. Whether I will ever experience that fruit is another matter, but that fruit is then stored away. Si yo voy a experimentar ese fruto ya es otra cuestión, pero eso va a ser almacenado. I may be destined to experience the fruit of that action in some later life. Puede que esté destinado a experimentar el fruto de esa acción en una vida posterior. Sometime in some future life, I may be hungry. Quizá en algún momento del futuro puede que tenga hambre. And as the fruit of my past good action, someone gives me food. Como fruto de mi acción pasada, puede que alguien me dé comida. So I've exhausted the fruit of that action is exhausted. Entonces el fruto de esa acción ya ha sido exhausto, ya ha sido terminado, agotado. But when I see a person who is hungry and give them food, pero cuando veo a una persona hambrienta y le doy comida, there is another fruit of that, and another result of that action. hay otro resultado de esa acción. That is, I give a hungry person food and I feel some satisfaction. Le doy a una persona hambrienta comida y siento alguna satisfacción. Because I've helped a person who is suffering. Porque he ayudado a una persona que estaba sufriendo. So I find it is nice to help people. Entonces siento que es agradable ayudar a la gente. So next time I see a hungry person, I do the same. I share my food with him. Entonces la próxima vez que vea a una persona hambrienta, haré lo mismo, voy a compartir mi comida con ella. In this way, the more I help hungry people, the more I gain a liking to help hungry people. Entonces, mientras más ayudo a la gente hambrienta, más obtengo ese gusto de ayudar a la gente hambrienta. So this is what Bhagavan means. Just like in an apple, there's the edible part of the apple and there's the seeds. Esto es lo que quiere decir Bhagavan entonces. Al igual que en una manzana está la parte comestible y las semillas. The result of action has an edible part, which is the good or bad result of the action that we may experience in some future life. El resultado de la acción puede que tenga un resultado bueno o malo que podamos experimentar en una vida posterior. And the seed is the inclination or propensity to do the same kind of action again. Eso sería la parte, vamos a decir, comestible de la manzana, y luego la semilla, que sería el deseo de experimentar esa acción una y otra vez en el futuro. Bhagavan says that though even when you exhaust the fruit of an action, still the seed is there to do the same action again and again. Bhagavan dice que incluso cuando agotas el fruto de una acción, las semillas se han quedado ahí para experimentarse una y otra vez. What happens when we plant a seed? ¿Qué ocurre cuando plantamos una semilla? If I plant an apple seed, si planto la semilla de una manzana, it will grow into an apple tree. Se convertirá en un manzano. And every year that apple tree will bear fruit. Y cada año ese manzano dará manzanas o frutos. And in every fruit there'll be more seeds. Y en cada fruto o manzana habrá más semillas. So fruit are self-perpetuating. Sorry, seeds are self-perpetuating. Las semillas se autoperpetúan. That is, one seed makes many seeds. Es decir, una semilla crea muchas semillas.
And each of those many seeds make many more seeds. Y todas esas muchas semillas crean muchas otras semillas. That is why Bhagavan says that any kind of action we do leaves seeds which cause us to fall into the ocean of action. That is, we do more and more and more action. It's a never-ending process. Decía Bhagavan que cualquier acción que da un fruto y eso crea más semillas y entonces caemos en el océano de las acciones y es una cosa sin fin, interminable. Therefore, he concludes this verse by saying it doesn't give liberation. Y al final concluye este verso diciendo que eso no da liberación. That is, no action by itself can give us liberation. Es decir, ninguna acción por sí misma puede darnos la liberación. In his Sanskrit translation of this verse, he said it even more strongly. En su traducción al sánscrito de este verso lo dice incluso de una manera más fuerte. Whereas in Tamil he said it does not give liberation. Mientras que en tamil dice que no da liberación. In Sanskrit he says gati nirodhakam, which means it obstructs liberation. En el sánscrito lo dice que obstruye la liberación. So, but in the next verse, he qualifies what he said in verse 2. Pero en el siguiente verso, qualifies. He qualifies it. That is, though he says action cannot give liberation. Entonces él reformula lo que dice en ese verso y dice, aunque las acciones no pueden dar la liberación. In the third verse, he says, but nishkarmya karma, that means action that is not motivated by desire. En el tercer verso dice acción que no es motivada por el deseo. Done for God, that's action, nishkarmya karma done for God. Hecha por Dios o hacia Dios. That implies done with love for God. Es decir, hecha con amor por Dios. Purifies the mind. Purifica la mente. And thereby shows the path to liberation. Y por lo tanto, es mostrando el camino a la liberación. There are some important points to understand from this verse. Hay algunos puntos importantes que entender en este verso. That is, he doesn't say nishkarmya karma is the path to liberation. Él no dice que este nishkaya karma es el camino a la liberación. He says it purifies the mind and thereby shows the path to liberation. Él dice que purificando la mente y luego, por lo tanto, mostrando el camino a la liberación. Because according to Bhagavan, the path to liberation is only self-investigation and self-surrender. Porque según Bhagavan, el camino a la liberación es solamente la autoinvestigación y la autorrendición. That is one important point to understand from this verse. Ese es un punto importante que hay que entender en este verso. The second important point is he doesn't talk about nishkarmya karma on its own. El segundo punto importante es que él no habla de nishkarmya karma por sí solo. He says solamente. karmya karma done for God. Dice karmya karma hecha por Dios. Hecha para Dios. That implies with love for God. Eso implica con amor por Dios o hacia Dios. Nishkarmya karma means what in very roughly translated means the same as selfless service in English. Nishkarmya karma significa traducido de manera libre o abierta como servicio desinteresado o no egoico, sin ego. More precisely, it means action that is not motivated by desire, implying selfish desire. O también como acción que está desprovista de deseo, como implicando un deseo egoico. But all actions are motivated to a greater or lesser extent by desire. Pero todas las acciones están motivadas en mayor o menor medida por deseo. But that's why Bhagavan doesn't treat nishkarmya karma as a separate path. Por eso Bhagavan no trata el nishkarmya karma como un camino separado. He links it with the path of bhakti. Él lo enlaza con el camino de bhakti. That is, we can only do
selfless action only to the extent to which we are doing it with love for God. Es decir, solamente podemos hacer acción no egoica en la medida en que lo estamos haciendo con amor por Dios, hacia Dios. So what purifies the mind is not the action itself. Entonces lo que purifica la mente no es la acción en sí misma, It is the love with which we do it. es el amor con el que la hacemos. For example, to come back to the example I gave earlier, if I see a hungry person, say a homeless person, Por ejemplo, si volvemos al ejemplo que di antes, si vemos a una persona hambrienta o, por ejemplo, una persona sin techo, and if I believe that God exists in all people, y si yo creo que Dios existe en toda la gente, so out of love for God, I give that hungry person food, entonces motivado por ese amor a Dios, yo le doy a esa persona hambrienta comida. there are two things working there. Y hay dos cosas que están funcionando ahí. One is my love for God, Una es mi amor por Dios and the second is, to a certain extent, there's desirelessness is there. y la otra que en una cierta medida hay una ausencia de deseo ahí. Because I could decide, okay, he may be hungry, but I'm also hungry. Let me keep the food for myself. Porque yo también podría decir, bueno, él tiene hambre, pero bueno, yo también tengo hambre, entonces me voy a guardar el fruto para mí. So when we give to others, we are to that extent giving up. We are making a sacrifice. We're giving up our own desire for, say, for the food in order to help the other person. Entonces, en cierta medida, estamos como haciendo un sacrificio al privarnos de ese gusto para nosotros, ofreciéndoselo a la otra persona que tiene hambre, por ejemplo. That willingness to give up my desire in order to help another person, that willingness is what is called vairagya. Esta disposición a abandonar ese deseo mío para dárselo a otro es lo que se llama vairagya. And my love for God is bhakti. Y mi amor por Dios es bhakti. Bhakti and vairagya are two sides of the same coin. Bhakti y vairagya son dos caras de la misma moneda. That is, the more I have love for God, the less I will have desire for other things. Es decir, mientras más amor tenga por Dios, menos deseo tendré por otras cosas. And conversely, if I have more desire for other things, I'm going to have less love for God. Y viceversa, si tengo más deseo por otras cosas, voy a tener menos deseo por Dios. So it's that bhakti and vairagya that purifies the mind. Entonces es bhakti y vairagya lo que purifica la mente, Not the action itself. no la acción en sí misma. Because what are the impurities in the mind? Porque, ¿qué son las impurezas de la mente? The impurities in the mind are all the likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, and so on, that drive our mind to go outwards. Estas impurezas son las cosas que nos gustan o que no nos gustan, o las esperanzas, ilusiones, los miedos, los apegos, los deseos que nos sacan la mente, nos llevan a la mente, la conducen hacia afuera. So purifying the mind means weakening our desires and attachments. Así que purificar la mente significa debilitar nuestros deseos y nuestros apegos. The more we act with bhakti and vairagya, that's love for God and freedom from desire for other things, the more our mind will be purified. Mientras más actuamos con bhakti, amor por Dios y vairagya, you say it again, vairagya? The more we act with bhakti and vairagya, the more our mind will be purified. You describe vairagya, and vairagya is freedom from desire, desirelessness. Y vairagya, la libertad del deseo, la ausencia del deseo. Entonces, mientras más actuemos con bhakti y vairagya, menos estaremos tras esos deseos y esos apegos. And when the more the mind is purified, the more clearly we'll be able to recognize that God is not something outside ourselves. Mientras más se purifique nuestra mente, más capaces seremos de reconocer que Dios
no es algo, es algo que está también fuera. God is our own reality. Que no está fuera, perdón, es nuestra propia realidad. That is, God is what we actually are, Es decir, Dios es lo que somos realmente, our own real nature. nuestra propia y verdadera naturaleza. Why is that? ¿Por qué es así? Because God is the infinite whole. Porque Dios es el todo infinito. So since he is infinite, we cannot be other than him. Entonces, dado que es infinito, no podemos ser diferentes de él. Once one Christian missionary came to Bhagavan and said, "Isn't it blasphemy to say I am God?" Una vez un misionero cristiano fue ante Bhagavan y le dijo, ¿no es una blasfemia decir que yo soy Dios? Bhagavan said, "Isn't it blasphemy to say I am separate from God?" Y Bhagavan replicó, ¿no es una blasfemia decir que yo soy diferente de Dios? Because if we claim to be separate from God, then we are making God finite. Porque si afirmamos ser diferentes de Dios, entonces estamos convirtiendo a Dios en algo finito. So it's a greater blasphemy to say I am separate from God than to say I am God. Entonces es una blasfemia mayor decir que estoy separado de Dios más que decir yo soy Dios. In fact, the truth is God alone exists. De hecho, la verdad es que solo Dios existe, Because he is the infinite whole. porque Él es el todo infinito. So I am nothing other than that. Entonces yo no soy otra cosa diferente de eso. So as our mind gets purified, we are able to discriminate in this way and recognize that God is not something outside ourselves, but within ourselves, our own real nature. Entonces, a medida que podemos discriminar de esta manera, nos damos cuenta de que Dios no es algo que está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros como nuestra verdadera naturaleza. So ultimately, the path of nishkarmiya karma combined with bhakti will purify our mind to such an extent that we recognize that in order to know God, we have to go within. Entonces, el camino de Nishkarmya Karma combinado con Bhakti. Can you say that again, Michael? Combined, two ways, combined? Nishkarmiya karma, the desireless action, combined with bhakti, with love for God. El camino de Bhakti, de amor por Dios, y el Nishkarmya Karma Will purify our mind purificarán nuestra mente and thereby enable us to understand that God is not outside ourselves, but only within ourselves. permitiéndonos entender que Dios no es algo externo o fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. And thereby, with the purified mind, we will thereby get the love to turn within. Y por lo tanto, con la mente purificada obtendremos el amor para girarnos hacia adentro. That is the highest form of bhakti. Esa es la forma más elevada de Bhakti. As Bhagavan explains later in verses 8 and 9. Como Bhagavan explica más tarde en los versos 8 y 9. So that's verse 3. In verse 4, he begins to talk about what are the types of action that we can do, what are the desireless actions that we can do. Eso es en el verso 3. En el verso 4 empieza a hablar de cuáles son las acciones o las acciones sin deseo que podemos hacer. That is, whatever actions we do, they're either actions of body, speech, or mind. Entonces, cualquier acción que hagamos será una acción del cuerpo, del habla o de la mente. So what Bhagavan says in this verse is, this is certain. Puja, japa, and dhyana are actions of body, speech, and mind. Lo que dice Bhagavan en este verso es que this is for certain. This is for certain. Seguro. Can you repeat again the verse, Michael? He says this is certain. Then what is certain? Puja, japa, and dhyana are actions of body, speech, and mind. Esto es seguro. Puja, japa y dhyana son acciones del habla, de la mente y del cuerpo. That is, puja means worship in the sense of doing physical acts of worship. Puja significa adorar o adoración, es decir, hacer formas físicas de adoración.
Japa means repeating a name of God, Japa significa repetir un nombre de Dios. and dhyana means meditation. Y dhyana significa meditación. So puja is an action of the body, Entonces, puja es una acción del cuerpo, japa is an action of the speech, japa es una acción del habla, del discurso, and meditation or dhyana is an action of mind. y meditación o dhyana es una acción de la mente. And then he says, each one is superior to the previous one. That means better than doing physical worship, the japa, repeating the name, what is done vocally is superior. Y dice que cada una es superior a la anterior. Por ejemplo, puja, la adoración física, pues es menor en importancia que japa, y etc. And what is done by meditation is superior to japa. Y lo que es y la meditación, dhyana, es superior a japa. So in what sense does Bhagavan say it's superior? ¿En qué sentido quiere decir Bhagavan que es superior? The topic he's talking about in the previous verse is about purifying the mind. El tema del que habla en el verso anterior es la purificación de la mente. So what he means by superior in this context is it is more effective in purifying the mind. Lo que quiere decir con superior en este sentido es que es más efectivo para purificar la mente. If for example, we want to worship God by helping poor people, by feeding the hungry, for example. Por ejemplo, queremos adorar a Dios, por ejemplo, alimentando a la gente, dando comida a la gente hambrienta o pobre. In order to feed the hungry, we first have to have the money or the means to do so. Para alimentar a la gente hambrienta, en primer lugar necesitamos el medio para hacerlo. So we start a charity, for example. Entonces empezamos una obra de caridad. And we get involved in fundraising. Y recaudamos fondos, por ejemplo, nos involucramos en recaudar fondos. These all may be well motivated. Esto puede estar bien motivado. But they're all outward going, the mind has to be going outwards. Pero la mente tiene que estar yendo hacia afuera. So we don't notice how the selfishness is creeping into those actions. Entonces no notamos cómo el egoísmo está colándose en esas acciones. So whatever we do by body is less effective in purifying the mind than what we do by japa, by speech. Entonces cualquier cosa que hagamos a través del cuerpo es menor en efectividad que lo que hagamos, por ejemplo, a través del discurso. That is, when we're trying to do japa, we are trying to focus our attention on the name of God. Por ejemplo, cuando intentamos hacer japa, centramos nuestra atención en el nombre de Dios. But often our attention may go off elsewhere. Pero a menudo puede que nuestra atención se vaya a otro lugar. We can continue doing the japa mechanically. Podemos continuar haciendo japa mecánicamente, But we are thinking about other worldly concerns. Pero estamos pensando en otras preocupaciones del mundo. So that is not so effective in purifying the mind as meditation. Entonces eso no es tan efectivo como en purificar la mente como la meditación. Because meditation is more internalized. Porque la meditación está más internalizada. We more quickly notice when the attention goes elsewhere. Más rápidamente notamos cuando la atención se va a otro sitio. So of these three kinds of actions, the most effective is meditation. Entonces, de estas tres clases de acciones, la más efectiva es la meditación. Less effective is japa. Menos efectiva es japa. And even less effective is puja. Incluso menos efectiva que esa es puja. Then in the next three verses, he deals with each of these three types of action. Entonces, en los próximos tres versos, él trata sobre estas tres acciones,
estos tipos de acciones. So in verse 5, he talks about worship. That's puja. En el verso 5, por ejemplo, él habla sobre la adoración, puja. In order to explain this verse, I have to explain one thing. There is Para explicar este verso necesito explicar una cosa. that is in South India, there's a philosophy called Shaiva Siddhanta philosophy. En el sur de la India hay una filosofía que se llama Shaiva Siddhanta. It's basically a bhakti philosophy. Es una filosofía bhakti, básicamente. It's the philosophy of people who are worshippers of Shiva. Es la filosofía de la gente que adora a Shiva. And one of their beliefs is that all forms are forms of God. Y una de sus creencias es que todas las formas son formas de Dios. And they classify those as 8 different types of forms. Y las clasifican en 8 tipos de formas. What these 8 forms are classified in different ways by different people, but generally it is 5 of them are the 5 elements. That means earth, water, air, fire, and space. Entonces, por ejemplo, hay diferentes gente que la clasifica de manera distinta, ¿no? Pero, por ejemplo, la clasifican como los elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el aire, el agua, el espacio. And then the other 3 are sometimes said to be I've forgotten now what they are, but one of them anyway is jiva. Las otras, no recuerdo cuáles son las otras 3, pero una de ellas es jiva. So basically, it includes all forms. Y básicamente incluyen a todas las formas. So if we consider everything to be a form of God, entonces si consideramos todo como una forma de Dios, and we worship it with that devotion that it's a form of God, lo adoramos con esa devoción como una forma de Dios, that is good worship of God. Eso es una buena adoración de Dios. So the literal meaning of what Bhagavan says here is worshipping, thinking that all 8 forms are forms of God is good worship of God. Entonces lo que dice Bhagavan en este verso es, let's go through it again, Michael. Worshipping, thinking that all 8 forms are forms of God. Adorando, pensando que todas las 8 formas son formas de Dios. Is good worship of God. Una buena adoración de Dios. This is the verse that is obviously we can't do any service to a stone or to the ocean or something. The 5 elements, the material elements, don't need any worship, any service. Evidentemente no podemos hacer ningún servicio a los elementos materiales, por ejemplo, como el océano. But if, for example, we like to do ritual worship of God, Pero si nos gusta hacer una adoración ritual de Dios, we can take a stone and consider that stone to be a form of God. Podemos tomar una piedra y considerar eso como una forma de Dios. Or we can take a river and consider that river to be a form of God. Podemos tomar un río y tomar ese río como una forma de Dios. In that way, we can do ritual worship of these 5 elements. Podemos hacer adoraciones rituales con estos 5 elementos. I think in some classifications, 2 of the other 8 forms are sun and moon. Creo que en otra de las clasificaciones, esos 2 elementos que faltan son el sol y la luna. So we can do ritual worship of the sun and ritual worship of the moon. Así que podemos hacer una adoración ritual de la luna o del sol. But the 8th element, the last element, is jiva. That means souls. Pero el último elemento es jiva, es decir, almas. This is where the selfless service can come into this verse. We can bring it in here. Donde podemos traer el servicio desinteresado, o podemos meterlo aquí. For example, if we
we started charity to help all people who are hungry. Por ejemplo, si empezamos una obra de caridad para la gente que tiene hambre, And if we do so with the attitude that those people are God, and by feeding them, we are alleviating their suffering, y si lo hacemos pensando que esa gente son formas de Dios y lo hacemos pensando en aliviar ese sufrimiento, that is one way of worshipping God. es una forma de adoración a Dios. A good way, or Yes, that's also a good way. una buena forma de adoración a Dios. And not only human beings, other animals. We could start a charity to help animals who are suffering. No solamente con seres humanos, podemos empezar una obra de caridad para animales que están sufriendo. So all these are good ways of worshipping God. Entonces, todas estas son buenas formas de adorar a Dios. In Tamil, he uses a Tamil word, varipadal, but in the Sanskrit version of this verse, he uses the word sevanam. Entonces, en tamil y en sánscrito usa diferentes palabras en el mismo verso, Bhagavan. Sevanam in Sanskrit means, can mean worship, and it can also mean service. En sánscrito puede significar esa palabra adoración o también servicio. So that includes both the ritual worship and also worship in the form of doing service to living beings. Tanto la adoración ritual como la adoración de hacer buenas acciones por seres vivos. But so what Bhagavan is describing in this verse is basically he's saying there are many ways you can worship God. And if you do so with the attitude that whatever you are worshipping ritually or by means of service, if you take it to be God, then that's good worship of God. Lo que viene a decir Bhagavan es que hay muchas formas de adorar a Dios, pero si lo haces con una actitud de pensar que son formas de Dios, entonces es una buena obra, una buena adoración. But the important thing here, he doesn't say just doing the worship is good, doing the worship thinking that it is God. That is that attitude that you are doing that service because you're doing it for the love of God, because you see God in that form. Pero diciendo que es una buena adoración porque lo haces pensando que esa forma es Dios. Entonces es una buena forma, haciéndolo pensando, teniendo eso presente. So that the element of thinking is brought in here. That is, there's a little bit of coming close to meditation, because it's with a certain mental attitude that you're doing it. Entonces aquí entra un elemento del pensamiento, porque lo estás haciendo con una cierta actitud. Entonces se acerca un poco más a la meditación, a introducir ese pensamiento de que eso es Dios o una forma de Dios. That is, it's that mental attitude and the love that accompanies it. That is what purifies the mind. Esa actitud mental y el amor que la acompaña, eso es lo que purifica la mente. So this is in this verse he dealt with worship, but as he said in the previous verse, better than this worship is japa. So in the next verse he talks about japa. Entonces, pero como decía antes, en el verso anterior, decía que mejor que incluso que este tipo de adoración, mejor es japa. Japa is an action of speech. La japa es una acción del discurso, del habla. So using our speech, there are many ways in which we can worship God. Or not many, but there are several ways in which we can worship God. Usando nuestro discurso habla, hay muchas maneras, no muchas maneras, algunas de adorar a Dios. We can sing hymns of praise. Podemos cantar o cantar himnos para orarle o adorarle. Or we can do japa, but in a loud voice. O podemos hacer japa, pero en voz alta. Or we can do japa softly within our mouth. Podemos hacer japa con nuestra boca, pero suavemente, sin mucho volumen. Or we can just do mental japa. Podemos hacer japa mental. So in this verse, he says, in this order, he says, rather than
praising God, that implies by singing, chanting hymns, japa in a loud voice is good. Entonces, más que orar a Dios cantando himnos, etcétera, dice que es mejor japa en este verso. And rather than japa in a loud voice, japa done softly within the mouth is effective. Incluso mejor que japa hecho en voz alta, es mejor japa hecho suavemente, no muy alto, con la boca. And better than that japa within the mouth is mental japa. Mejor que ese japa hecho con la boca, es mejor el japa mental. When he's, again here, when he says each one of these is better than the previous one, he means it's more effective in purifying the mind. Dice que cada uno es mejor que el anterior, significa que es una manera más efectiva de purificar la mente. So the last one he mentions is the mental japa. Y el último que menciona es japa mental. And he ends the verse by saying, this is called dhyana, this is called meditation. Y termina diciendo ahí que esto se llama dhyana, esto es meditación. That is, if I'm just repeating the name Ramana, Ramana within my mind, without saying it even softly by mouth, that is meditation. Es decir, si repito Ramana, Ramana en el interior de la mente sin decirlo con la boca suavemente, eso es meditación. I say the name Ramana because that is, Bhagavan is our guru, so we have, naturally, his name is more dear to us than any other god. Yo digo Ramana porque es nuestro camino, nuestro gurú, y por eso es nuestro nombre más querido para Dios. So there he's dealt with the japa, the action of speech. So in the next... Ahí trata el tema de japa, es decir, la acción del discurso, del habla. So in the next verse he talks about meditation. Y en el siguiente verso habla de la meditación. And again he distinguishes different types of meditation. Y de nuevo él distingue de diferentes tipos de meditación. The way it's expressed in Tamil is a bit different. I won't translate it literally because the literal translation may be a little difficult to understand. I'll just translate the sense, the implied meaning. No lo voy a traducir literalmente porque sería un poco difícil de hacerlo. Lo que voy a hacer es traducir el sentido, el significado principal o literal. That is, the implied meaning is, rather than discontinuous meditation, rather than meditation which is interrupted. Entonces, el significado implícito es que mejor que la meditación discontinua o interrumpida. Meditation which is not interrupted, like a river or a falling of ghee. Meditación que no es interrumpida, como un río o la caída the falling off. Ghee is clarified butter. It's used as a cooking oil in India. Es la mantequilla como derretida que se usa para cocinar en la India. O la caída de ghee o un río. That's just an analogy. Just like a river doesn't have any breaks in it, it's a continuous flow. And just like if you pour from a bottle, if you pour the ghee out, it'll come as a continuous flow. Una analogía que intenta explicar que es algo continuo, como el río fluyendo o el caer de ese aceite de la mantequilla sin interrupción. So rather than the interrupted meditation, the meditation that isn't interrupted is superior. Más que la meditación interrumpida, la meditación que no es interrumpida es superior también. Why is this the case? ¿Por qué este es el caso? Because if we try to meditate on God, but our meditation is constantly being interrupted by other thoughts. Porque si intentamos meditar en Dios y nuestra meditación está constantemente interrumpida por otros pensamientos. Why is it being interrupted by other thoughts? ¿Por qué está siendo interrumpida por otros pensamientos? Because we have more interest in those other things we are thinking about than we have in thinking about God. Porque tenemos más interés en esas cosas que pensamos del interés que tenemos en Dios. So if we meditate on God without interruption continuously, that means we have so much love for God. Entonces, si meditamos en Dios ininterrumpidamente, continuadamente, entonces eso significa que tenemos mucho amor por Dios.
And that love is the key to purifying the mind. Y ese amor es la clave para purificar la mente. So what Bhagavan has described from verse 3 up to verse 7 is the path of nishkarmiya karma, of selfless action. Entonces lo que ha descrito Bhagavan de los versos, del verso 3 al 7 es el camino de Nishkarmya Karma, que es el camino de la acción no egoica. But two important things to notice about this. Firstly, this selfless action is not only the actions that we do to help others, it can be all these other types of ritual worship or japa or meditation. These are all types of selfless action. Dos cosas que notar. En esta acción no egoica no solamente entran las acciones que hacemos para ayudar a los demás, sino estos tipos que hemos comentado, como la puja, japa o la meditación. También entran en la categoría de acciones no egoicas, sin ego. But they are only selfless actions if they're combined with love for God. Solamente son acciones no egoicas o sin ego si están en combinación con el amor por Dios. For example, if I have a desire to acquire some mental powers, Por ejemplo, si tengo el deseo de adquirir algunos poderes mentales, if I think that if I concentrate on a particular thing for a long time, or if I do meditation for a long time, I will get better memory, or I'll get power to defeat my enemies in arguments or whatever. Pienso que manteniendo la mente concentrada en alguna cosa voy a obtener mejor memoria, que voy a derrotar a mis enemigos haciendo alguna cosa. I may be able to meditate with great concentration. Puede que sea capaz de meditar con una gran concentración. But that isn't going to purify my mind. Pero eso no va a purificar mi mente. Because it's not done with love for God. Porque no está hecha con amor por Dios. It's done with desire for whatever I hope to achieve by that meditation. Está hecha con deseo por cualquier cosa que pueda yo alcanzar de esa meditación, que pueda conseguir. So the essential ingredient in all these different practices that Bhagavan mentions in these verses is love. El ingrediente esencial que Bhagavan menciona en todas estas prácticas es el amor. And he ranks all these actions according to the efficacy with which they purify the mind. Y él todas estas acciones las pone, hace un rango para ver cuáles son su eficacia al purificar la mente. And in this verse, he said what is most effective of all these things is to meditate on God uninterruptedly. Y en este verso lo que dice es que la más efectiva de todas es meditar en Dios ininterrumpidamente. Implying meditating with so much love, but we don't think of anything else. Implicando meditar con tanto amor que no pensamos en ninguna otra cosa. Up to this point, these are all actions, but in the next verse, verse is the important turning point. En este punto son todas acciones, pero aquí es donde donde da un giro importante, un punto importante. In the next verse, he talks about two things, Anya Bhava and Ananya Bhava. En el próximo verso habla de dos cosas, Anya Bhava. Anya Bhava and Ananya Bhava. I will explain what these mean. Explico lo que significan estos dos términos. In this context, Anya Bhava means meditation on, Anya means what is other. So meditating on God as other than oneself. Anya Bhava significa meditar en Dios como diferente de uno mismo. And Ananya Bhava is the opposite, meditating on God as not other than oneself. Y Ananya Bhava significa meditar en Dios como una cosa no distinta de uno mismo. So he says, rather than Anya Bhava, Ananya Bhava, in which he is I, is certainly the best among all. Entonces, más que Ananya Bhava, Ananya Bhava es ciertamente where he is I, donde él es yo, es ciertamente la mejor de todas. That means rather than considering God to be other than oneself, es decir, más que considerar a Dios como distinto de uno mismo, if one meditates on the conviction that he is not other than oneself,
uno medita en la convicción de que no es uno diferente de uno mismo, Dios no es algo diferente de uno mismo, In other words, that he is I, o en otras palabras, que Él es yo, that is certainly the best among all. That means all the preceding practices. esa es ciertamente la mejor de todas las prácticas que se han mencionado precedentes. So long as we consider God to be other than ourselves, Mientras consideremos a Dios como algo distinto de nosotros, when we are meditating on him, our attention is going away from ourselves. cuando meditamos en Él, nuestra atención se va fuera de nosotros. So such meditation is an action. Entonces, tal meditación es una acción. But when we firmly believe that God is nothing other than I, Pero cuando firmemente creemos que Dios no es nada más que yo, God is what is shining in us as I, es lo que brilla en nosotros como yo, we then meditate only on I. entonces meditamos solamente en yo. So when we're meditating on I, our attention isn't going away from ourselves. Entonces, cuando meditamos en yo, nuestra atención no se va de nosotros. So this meditation on I is not an action. Así que esta meditación en yo no es una acción, It's just a state of being as we actually are. simplemente un estado de ser por lo que somos realmente. Because what we actually are is just pure self-awareness. Porque lo que somos realmente es pura conciencia, autoconsciencia. So if we're not if we're not attending to anything other than ourselves, but to ourself alone, Entonces, si meditamos en cualquier otra cosa, solamente en nosotros, no en otra cosa diferente, that is the state of just being. ese es el estado de simplemente ser. And that, according to Bhagavan, is the best among all spiritual practices. Y según Bhagavan, esa es la mejor de todas las prácticas espirituales. What he refers to here as Ananya Bhava, meditation on God as not other than oneself, is self-investigation, Atma-vichara. Lo que quiere decir con Ananya Bhava es como meditación no distinta, de meditación en Dios como una cosa no distinta de uno mismo, es básicamente la autoinvestigación. So through these verses leading up to this one, he's showing different ways of purifying the mind. Entonces, en todos los versos anteriores, hasta llegar a este, habla de diferentes formas de purificar la mente. But when the mind is so pure that we're able to meditate without interruption on God, Pero cuando la mente es tan pura que meditemos ininterrumpidamente en Dios, then we will be able to understand that God is not actually anything other than ourselves. entonces seremos capaces de entender que Dios no es ninguna cosa diferente de nosotros. So the best way to meditate on God is to meditate only on ourselves. Entonces la mejor forma de meditar en Dios es meditar solamente en nosotros. Then, as I said, when our attention goes towards anything else, that is an action. When our attention remains fixed on ourselves, that is not an action. Entonces, como he dicho, cuando nuestra atención va hacia cualquier otra cosa, es una acción, mientras que si permanece fija en nosotros, no lo es. That is made clear by Bhagavan in the next verse, verse 9. Eso lo deja claro Bhagavan en el siguiente verso, en el 9. What he says in verse 9 is, by the strength of meditation, that implies by the strength of meditation mentioned in the previous verse, the Ananya Bhava, Lo que dice en este verso es por la fuerza de la meditación, es decir, la meditación que se ha dicho en la parte anterior de Ananya, I forgot the name, sorry, Michael. Ananya Bhava. Ananya, that is meditating on God is not other than oneself. In other words, meditating on oneself. Sí, el meditar en Dios como una cosa no diferente de uno mismo. Por la fuerza de esta meditación. By the strength of such meditation, Sí, por la fuerza de tal meditación, being in Sat Bhava. Estar en Sat Bhava. Sat Bhava means the state of being. Sat Bhava es el estado de ser. Which transcends bhavana, that means which transcends meditation or thinking. Que trasciende bhavana, que es
meditational thinking, la meditación de pensamiento, que trasciende la meditación de pensamiento, that if we attend to ourselves so keenly, but we just remain in that state of pure self-awareness, es decir, si nos atendemos a nosotros con tanta atención, que permanecemos ahí, simplemente, that is not an action, but a state of just being. eso no es una acción, solo un estado de simplemente ser. So in that state of just being, we are transcending meditation. We're transcending the mental activity. Entonces, en ese estado de simplemente ser estamos trascendiendo la meditación. So Bhagavan said that is Parabhakti Tattva. That is the true state of supreme devotion. Como dice Bhagavan, este es el verdadero estado de devoción suprema. That is when we attend only to ourselves. Es decir, eso cuando solamente nos atendemos a nosotros, Ego subsides, el ego desaparece and we remain in the state of just being. y permanecemos en el estado de simplemente ser. That is the state of true surrender. Es el estado de verdadera rendición. So that is the true state of supreme devotion, the ultimate devotion. Ese es el verdadero estado de devoción última o suprema. And then in the next verse, he summarizes all these. He summarizes all this by saying, Entonces, en el siguiente verso él resume todos estos diciendo una cosa. he says, being by rising in the place from which one rose, that is karma and bhakti, that is yoga and jnana. Let's say it again. Being by rising. Being by subsiding in the place from which one rose. Siendo por medio de la desaparición en el lugar en que uno surgió. That is, from where did we rise? We rose from our real nature, from pure awareness. ¿De dónde surgimos? Surgimos de nuestra verdadera naturaleza, de la pura conciencia. So if we subside back into the pure awareness that we actually are, entonces si desaparecemos en la pura conciencia que somos realmente, and just remain in that state, permaneciendo en ese estado, that itself is all the four yogas. Tú mismo son los 4 yogas. That is karma and bhakti, that is yoga and jnana. Pues karma y bhakti, y es jnana en Yoga and jnana. Yoga and jnana. So what Bhagavan is saying here is ultimately all these spiritual paths must come to this, finally, to this state of just being. Lo que quiere decir Bhagavan es que todo camino espiritual al final tiene que llegar al estado de simplemente ser. In order to just be, we have to subside back into the place from which we rose. Para simplemente ser tenemos que desaparecer en el lugar en el que originalmente aparecimos. And how do we subside? Sorry, how? How do we subside? ¿Cómo desaparecemos? By, as he said in the previous verse, by the strength of such meditation, by the strength of the self-attentiveness. Como dice en el verso anterior, por la fortaleza, por la fuerza de tal meditación, de la autoatención. So as we can see from all these verses, Bhagavan does give a little room to taking service as a means to purify, selfless service as a means to purify the mind. Como hemos visto en estos versos, Bhagavan deja poco lugar o poco espacio al servicio desinteresado como cosa para purificar la mente. But it will purify the mind only if it is done with love of God. Pero se purifica la mente solo si es hecho con amor por Dios. And of all the practices of bhakti, that is the lowest, the least effective in purifying the mind. De todas las prácticas de bhakti es la menos efectiva a la hora de purificar la mente. So, as I said, in Sanskrit, the word sevana means both worship and service. Como dije antes, en sánscrito esta palabra savana Sevana. Sevana significa, tiene los dos significados, servicio y adoración.
So ultimately, whatever service we do, it should be done as a worship of God. Al final, cualquier servicio que hagamos debería hacer eso como un servicio a Dios. But what is the best way to serve God? Pero ¿cuál es la mejor manera de servir a Dios? Bhagavan reveals that in the second last verse of verse 29. Bhagavan revela eso en el verso 29 de Upadesha 1.10. That is in the Shaiva Siddhanta philosophy, the Bhakti philosophy of Tamil Nadu. One concept they have is what they call Irepani Nitral. En Shiva Siddhanta, esta filosofía Bhakti de Tamil Nadu, hay un concepto que se llama, can you repeat the name? Irepani Nitral. Okay. I will explain what it means. Ire means God, Pani means service, and Nitral means abiding. So it means abiding in the service of God. Estas tres palabras significa morar en el servicio a Dios o vivir en el servicio a Dios. So in this verse 29, right at the end of Upadesha, Bhagavan refers back to what was being said earlier about worship of God and everything, but he says how to truly abide in the service of God. Bhagavan se refiere a todo lo que ha dicho antes, diciendo cómo verdaderamente morar o vivir en el servicio a Dios. Dice en este último verso de Upadesha 1.10. That is in verses prior to verse 29, he said that seeing oneself without adjuncts is knowing oneself without adjuncts is knowing God. En los versos anteriores dice que conocerse a uno mismo sin los adjuntos es conocer a Dios. That he says in verse 25. And then because God exists as oneself, God shines as oneself. Porque Dios existe o brilla como uno mismo. So if we see ourselves without adjuncts, we are seeing God because God is shining in us as ourself. Es decir, si nos vemos a nosotros como sin adjuntos, sin añadidos, nos conoceremos como Dios, porque brilla en nosotros como nosotros. That's what he says in verse 25. Eso es lo que dice en el verso 25. Then in verse 26 he says, being oneself alone is knowing oneself, because oneself is not two. En el verso 26. 26, yes. 26, let's go through it again, Michael. Let's repeat. Being oneself alone is knowing oneself, because oneself is not two. Siendo uno mismo es solamente conocerse a uno mismo, porque uno mismo no es dos. That is, to know anything else other than ourselves, our attention has to go outwards. Es decir, para conocer cualquier cosa diferente de nosotros mismos, nuestra atención tiene que salir hacia afuera. So knowing anything other than ourselves is an action. Conocer cualquier cosa diferente de nosotros es una acción. But knowing ourselves is not an action. Pero conocernos a nosotros no es una acción. It's a state of just being. Es un estado de simplemente ser. Because what we actually are is pure self-awareness. Porque lo que somos verdaderamente es pura autoconciencia. So we can know ourselves as pure self-awareness only by being that pure self-awareness. Entonces nos podemos conocer como esa pura autoconciencia solamente siendo esa pura autoconciencia. In other words, not going out to know any other things, but just being as one is, that is knowing oneself. Es decir, no saliendo para conocer cualquier otra cosa, sino permaneciendo como uno es. Eso es conocerse a uno mismo. And then in verse 27, he describes this state of self-knowledge, true Luego knowledge. En el verso 27 describe el estado del verdadero conocimiento, del autoconocimiento. He says, only the awareness that is devoid of knowledge and ignorance is true awareness. Solo only the awareness devoid of ignorance and Knowledge and ignorance. Solo la conciencia desprovista de conocimiento e ignorancia is real knowledge or real awareness. Verdadero conocimiento o verdadera conciencia. Solo la conciencia desprovista de conocimiento e ignorancia es la verdadera conciencia. That is what he means by knowledge and ignorance, is knowledge and ignorance about anything other than ourselves. Con lo que quiere decir con conocimiento e ignorancia es conocimiento e ignorancia de cualquier cosa diferente de uno mismo. So the state of the implied meaning is the state of self-knowledge, the true state of true self-awareness.
Entonces, el conocimiento implícito, el estado de la verdadera conciencia propia, that is a state in which we are not aware of anything other than ourselves. un estado en el que no somos conscientes de ninguna otra cosa distinta de nosotros mismos. And then he says, this is the reality. Y luego dice, esta es la realidad. That is that state of pure awareness. That alone is what is real. Es decir, el estado de pura conciencia, eso es lo único que es real. And then in the last sentence, he says, because there's nothing there's not anything for knowing. In other words, in that state of pure awareness, there's nothing to know. Y en la última oración dice que en ese estado de pura autoconciencia no hay nada que conocer. That is, pure awareness knows only itself and not any other thing. Es decir, la pura autoconciencia se conoce a sí misma y a ninguna otra cosa. So that is the ultimate state we are aiming for. Así que ese es el estado al que estamos, que tenemos como meta o al que intentamos alcanzar. That is our real nature. Esa es nuestra verdadera naturaleza. And then in the next verse he says, because that pure awareness that he described there, that is what is also called Satchitananda. Autoconciencia es la que también se conoce como Satchitananda, pero en el siguiente verso dice, Satchitananda means existence, awareness, happiness. Satchitananda significa existencia, conciencia, felicidad. So in the next verse he says, verse 28, he says, if one knows what the nature of oneself is, en el siguiente verso dice, si uno conoce lo que la naturaleza de uno mismo es, then what will exist and shine is only beginningless, infinite, unbroken Satchitananda. Entonces lo que... say that again, the last sentence. If one knows oneself, one's own real nature, then what will exist and shine is only beginningless. Lo que si uno conoce su verdadera naturaleza, lo que permanece es, uno se conoce como sin principio, endless or infinite, infinito o sin fin, unbroken, sin undivided, sin división o ilimitado. Satchitananda. Satchitananda. So here he's describing that in that state of pure awareness, all that exists is Satchitananda, which has no beginning, no end, no limit, and is never divided or broken in any way. Ese estado cuando uno se conoce en ese estado de Satchitananda no hay ningún principio, no hay ningún fin, no es un estado dividido y I think I said everything, it's unbroken. It's undivided, yeah? Yes, it's beginningless, endless, infinite, and undivided. No tiene fin, no tiene principio, no está dividido y es... So that is that's our real nature. Entonces esa es nuestra verdadera naturaleza. Then in verse 29, he connects back with what he was saying at the beginning by saying, abiding in this state of supreme bliss. En el verso 29 conecta con lo que decía antes, que es morando en el estado de suprema dicha o felicidad. Which is devoid of bondage and liberation. Que está desprovista de esclavitud o liberación. Is abiding in the service of God. Es morar al servicio de Dios. So how to truly serve God? Entonces, ¿cómo servir verdaderamente a Dios? Just be as we actually are. O simplemente sé por lo que realmente eres o ser por lo que realmente somos. Be the supreme happiness that we actually are. De la suprema felicidad que somos realmente. When we rise as ego, we are never satisfied. Cuando surgimos como ego nunca estamos satisfechos. So because of our lack of satisfaction as ego, we suffer. Y debido a nuestra falta de satisfacción como ego, sufrimos. So as Sadhuam used to say, by rising as ego, we are creating problem for God. Como decía Sadhuam, al surgir como ego estamos creando problemas para Dios.
Because God wants us just to be as we are. Porque Dios quiere que simplemente seamos como somos. God wants us to be happy. Dios quiere que seamos felices. Because happiness is our real nature. Porque la felicidad es nuestra verdadera naturaleza. But if we rise as ego and start suffering as a consequence, Pero si surgimos como ego y en consecuencia empezamos a sufrir, we are then creating a problem for God. entonces estamos creando un problema para Dios. But God then has to appear outside in the form of Bhagavan Porque entonces Dios tiene que aparecer externamente en la forma de Bhagavan in order to tell us, turn back within. para decirnos, vuélvete de vuelta hacia adentro, Be as you are. sé lo que eres. So rather than giving him this work of bringing us back home, Entonces, más que darle el trabajo de decirnos que nos volvamos a casa, if we don't leave our home, if we remain at home no abandonamos nuestra casa, si permanecemos en ella, in our natural state of supreme happiness, nuestro estado natural de felicidad suprema, that is truly serving God. eso es verdadero servicio a Dios. In other words, God doesn't need any service from us. En otras palabras, Dios no necesita ningún servicio de nosotros. If we avoid creating trouble for him by rising as ego, Y evitamos el crearle problemas surgiendo como un ego, that is truly serving him. eso es servirle verdaderamente. And in this verse, Bhagavan says that state of supreme bliss, that our real state, it is devoid of bondage and liberation. En ese estado de suprema felicidad, dice Bhagavan que está desprovisto de esclavitud y liberación. That is, why does he describe it in that way? ¿Por qué lo describe de esa manera? We're all seeking liberation. Todos estamos buscando liberación. But why are we seeking liberation? ¿Pero por qué estamos buscando liberación? Because we seem to be in bondage. Porque parecemos estar esclavizados. That is, by rising as ego and identifying ourselves as a body, we are bound by so many limitations. Es decir, al surgir como ego y identificarnos con el cuerpo, nos vemos esclavizados por muchas limitaciones. So we want to be liberated, to be freed from this bondage of limitations. Así que queremos estar libres de la esclavitud, de estas limitaciones. So why does Bhagavan say that the ultimate state is devoid of bondage or liberation? Entonces, ¿por qué dice Bhagavan que el estado último está desprovisto de esclavitud y de liberación? Because liberation is necessary only so long as there's bondage. Porque la liberación es necesaria solo mientras haya esclavitud. When we know what we really are, Cuando sabemos lo que somos realmente, we will find that we are beginningless, endless, infinite, unbroken Satchitananda. sabremos que somos Satchitananda sin principio, sin fin, no divididos, continuos, infinitos. So since that is a beginningless and endless state, we are always only that. Entonces, dado que ese es el estado sin principio y sin fin, siempre somos eso. So we have never been in bondage. Entonces nunca hemos estado esclavizados. So liberation has meaning only if there is bondage. Entonces la liberación tiene sentido solamente si hay esclavitud. If there is no bondage, then there is no liberation. Si no hay esclavitud, entonces no hay liberación. So that is the ultimate state. Ese es el último estado. That is the state of true selfless service. Ese es el estado de verdadero servicio, no egoico, sin ego. Because it is the state devoid of ego. Porque es el estado desprovisto de ego. And without ego, there is no selfishness, Y sin ego no hay egoísmo. So the service that Bhagavan asks us to do is just to be happy. Entonces el servicio que nos pide Bhagavan que hagamos es simplemente ser felices. That is not to do this or that, but just to be. Es decir, no hacer esto o lo otro, sino simplemente ser. To be as we actually are.
ser lo que realmente somos. which is infinite happiness. Es felicidad infinita. So according to Bhagavan, being infinitely happy, that is the true service. Entonces, ser infinitamente feliz, según Bhagavan, ese es el verdadero servicio. I hope I have answered the question adequately. Espero haber respondido a la respuesta, a la pregunta adecuadamente. That is, Bhagavan hasn't said that we shouldn't do selfless service. Bhagavan no ha dicho que no hagamos servicio sin ego, no egoico, But Bhagavan is always trying to lift us up pero Bhagavan siempre está intentando elevarnos o levantarnos from the cruder level of understanding to the deeper and subtler level of understanding. de los niveles de entendimiento más crudos a los más sutiles. So ultimately, the greatest service we can do is to turn our attention within and be as we actually are. En último término, el mayor servicio que debemos hacer es girar nuestra atención hacia adentro y ser lo que realmente somos. If we look outwards, we see a world full of suffering. Y miramos hacia afuera, vemos un mundo lleno de sufrimiento. But according to Bhagavan, this is all just a dream. Pero según Bhagavan, todo esto es un sueño. So if we want to end all the suffering we see in this dream, Así que si queremos eliminar todo el sufrimiento que vemos en este sueño, there's only one way to do so. solamente hay una manera de hacerlo. Wake up. Despierta. So long as we are dreaming, we can be thinking we are doing service by feeding the hungry we see or doing this service or that service. Mientras estemos soñando, podemos pensar que estamos haciendo servicio, ayudando a la gente hambrienta o haciendo este o el otro servicio. But we solve one problem and some other problem is created. Pero resolvemos un problema y otro nuevo se crea. So by selfless service, we can never solve all the problems of the world. Entonces, con servicio no egoico, sin ego, no podemos resolver todos los problemas del mundo. If we want to solve all the problems of the world, Si queremos resolver todos los problemas del mundo, the way shown by Bhagavan is to turn within and wake up. la manera enseñada por Bhagavan es girarse hacia adentro y despertar. Muy bien. Thank you, Michael. Right. Let's open up the questions. Bueno. Sorry, I've not left much time for questions because I was going through those verses of Upadeshandya. All fine. Bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Por ahora no ha salido ninguna. Hello, hola. Hola, Yamini. Bueno, quería hacer como un comentario de lo que, o compartir una experiencia más bien de lo que él ha estado hablando. I want to make a comment on what you said, or rather sharing an experience about that. A principios de año estuve en India casi 2 meses. Earlier this year, the beginning of the year, I was in India for almost 2 months. Y yo veía todas las, como las pujas, el arti, todo lo que se hacía a diario. And I see all the pujas and arti, everything that was done daily. Y me fascinaba, me tocó mucho ver toda esa devoción que yo estaba percibiendo. And seeing all that devotion that I was perceiving, that really touched me or jumped out of me. Pero hubo un día en especial en que hubo un switch o algo sucedió dentro de mí. But there was a special day in which something switched within me. Porque pues el sistema de basura en India es muy complejo, entonces hacen fuegos, queman botellas de plástico y por todos lados. The garbage system in India is very complex, and they make a lot of fires to burn the things, the leftovers, etc. Y hubo un momento en que hubo una pregunta, como que me cuestioné si el fuego
si ese fuego que se usaba en el arti podía ser más o menos sagrado que el fuego que estaban usando para quemar la basura. And a question raised in my mind, and I questioned. I asked myself. I wonder if the fire that was being used for that arty is the same fire that was being used to burn the garbage on the street. Si podía ser menos o más sagrado. That would be more or less sacred. Y entonces lo que surgió, el entendimiento o lo que surgió dentro de mí es que lo sagrado está en la mirada de quien lo ve y no en lo que se ve. What I felt, what dawned on me was that the sacred was in the eyes of those who see and not on the thing seen. Yes, yes. Ajá. Pero un poco mi pregunta es, porque eso fue tan real y tan verdadero dentro de mí. Because that was so real and true inside of me. Es porque aún hay esta atención que permite que la semilla de la duda surja. Because there's still this attention that allows the seed of doubt, allows the seed of doubt to arise. Yes. Well, it is said beauty is in the eye of a beholder. Se dice que la belleza está en los ojos del observador. That is, whatever we see in this world that is beautiful or good or makes us feel happy, it is because we are attributing that, because we value that thing, it seems to us to be beautiful or good. Cuando vemos cualquier cosa bonita en el mundo, algo porque le atribuimos esa belleza, por eso pensamos que es bonita. For example, we wouldn't like to be caught up in a warfare, in a war. Por ejemplo, no nos gustaría vernos atrapados en una zona de guerra. If we were in a war, we would maybe be injured and we'd be suffering. Si estuviéramos en una guerra, pues podríamos salir heridos o estar sufriendo. So we don't like war. Así que no nos gusta la guerra. So for us, war looks very ugly. Así que la guerra para nosotros nos parece muy fea. We like peace. Nos gusta la paz. So for us, peace looks very beautiful. Y para nosotros la paz nos parece muy hermosa. So it's because of our own likes and dislikes that things appear beautiful or ugly. Es por nuestros propios gustos o cosas que nos disgustan, que vemos las cosas como hermosas o feas. Good or bad. O buenas o malas. So it's all, ultimately, it's our own likes and dislikes. So since... En último término, son las cosas que nos gustan o que no nos gustan. So we are the source of all beauty. Entonces nosotros somos la fuente de toda belleza. And also the source of all ugliness. También la fuente de toda fealdad. The source of all good and also the source of all bad. La fuente de todo bien y la fuente de todo mal. So to get to the bottom, to get to the root of all these things, entonces para llegar a la raíz o a lo profundo de todas estas cosas, we need to turn within. Necesitamos girarnos hacia adentro. Because it's because we look outwards that we see good and bad, beauty and ugliness. Porque miramos hacia afuera, que vemos el bien, el mal, o lo feo, o lo hermoso. And it's our own likes and dislikes that determine what is beautiful, what is good, what is bad, what is ugly. Son nuestros propios gustos o cosas que no nos gustan lo que determinan qué es feo, qué es hermoso, qué es bueno, qué es malo. This is why Bhagavan tells us, don't look out, look within. Por eso Bhagavan nos dice, no mires afuera, mira adentro. Then you will be able to go to the root of all these things is ego. Entonces podrás llegar a la raíz. La raíz de todas estas cosas es el ego. If we eradicate ego, si erradicamos el ego, all this relative good and bad, beauty and ugliness,
todos estos relativos, bien y mal, o fealdad y belleza, all these will be removed. todos estos serán eliminados. And that state in which the duality of beauty and ugliness is removed, Y ese estado en el que la dualidad entre la belleza y la fealdad es eliminado, that is the ultimate beauty. That is the Esa es la- infinite beauty. esa es la última belleza, la belleza infinita. The state without the duality of happiness and unhappiness. El estado sin la dualidad de la felicidad y la infelicidad. That is infinite happiness. Eso es infinita felicidad. The state without the duality of good and bad. El estado sin la dualidad That is the ultimate good. es el bien mayor, el más elevado. So Bhagavan's whole teaching is directed at one thing: turn within, see yourself. Todas las enseñanzas de Bhagavan están dirigidas a una cosa. Vuélvete hacia adentro y mírate a ti mismo. What you saw in Ramanashram, all the worship and everything, Sorry, Michael? what she saw in Ramanashram, all the worship that is going on there, Lo que viste en Ramanashram, toda la adoración y todo eso, that may be devotion, eso puede que sea devoción, but that is not the highest level of devotion. pero eso no es la forma más elevada de devoción. The highest devotion, La más elevada, la devoción. the highest love El amor más elevado is to give ourselves. es entregarnos a nosotros. When they do puja, they give the idol, they give a bath, they offer clothing, they offer food, they offer lights, they pour milk over it, all these things. But better than giving all these things to God, if we give ourselves to God, that's all He wants. Todo lo que quiere es que nos demos a nosotros enteramente a Dios, más que darnos... sorry, when you said, Michael, about puja and... All this external puja, it's all symbolizing giving to God. Eso, todas las pujas externas son cosas simbólicas de cosas dadas a Dios. You're giving God a bath. Sí, le das a Dios un baño You're giving Him nice clothes, o ropas bonitas, beautiful flowers. o flores bonitas, You wave lights in front of Him. o mueves luces enfrente de Él, You offer food to Him. o le ofreces comida. This is all symbolizing giving to God. Esto es simbolizar el dar a Dios. But if we give ourselves to God, then there's nothing else to be given. Pero si nos damos a nosotros a Dios, no hay nada más que dar, entonces. So the ultimate love is a complete surrender. Y que el amor último es la rendición completa. And in order to surrender ourselves completely, Para rendirnos completamente, we need to turn within. necesitamos girarnos hacia adentro. So that is the path that Bhagavan has taught us. Así que ese es el camino que Bhagavan nos ha enseñado. Bhagavan's path is the ultimate path of love, El camino de Bhagavan es el camino último del amor. the supreme love, El amor supremo. the love of complete self-surrender. El amor de la autorrendición completa. Muy bien. Thank you. Gracias, Yamini, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Mariana. Mariana, ¿nos oyes? Adelante. No te oímos, Mariana. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Buenas Mi pregunta es un poco para concluir. Cuando ayudamos a alguien desde el ego, When we help someone from the ego, lo estamos haciendo por satisfacción propia. we're doing it by for our own satisfaction.
Cuando lo hacemos desde el ser, lo hacemos, We do it from the self. lo hacemos pues, de una manera de amar, amar al ser, desde creer que somos uno solo, ¿no? We do it from the place of thinking that we are the self or we are one only. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos pasar de un lado al otro si estamos desde el ego para hacerlo desde el ser? ¿Eso es algo que viene desde el deseo? My question is how to turn one thing into another. Is that something that comes from the ego, from desire? Well, if we do something to help others, there is an element of selfishness there. Bueno, si hacemos algo para ayudar a los demás, hay un elemento de egoísmo. Because we are not satisfied unless we help that person. Porque no estamos satisfechos a menos que ayudemos a esa persona. That doesn't mean it is wrong to help others. Eso no significa que esté mal ayudar a los demás. Because though there may be an element of selfishness there, Aunque pueda haber un elemento de egoísmo ahí, there's also an element of self-sacrifice. también hay un elemento de autosacrificio. I give my food to a hungry person Yo doy mi comida a una persona hambrienta because I feel satisfied when I do so. porque me siento satisfecho cuando lo hago. But there's also an element of self-sacrifice there. Pero también hay un elemento de sacrificio propio ahí. Because I'm giving up my food for the sake of someone else. Estoy dando mi comida por el bien de alguien, de otra persona. So I don't mean to say that it is wrong to say to do service, because there is all I say is that it's not perfect selflessness. No estoy diciendo que esté mal hacer eso, ayudar a los demás. Solo digo que no es perfecta ausencia de ego. It is self-sacrifice mixed with self-satisfaction. Es autosacrificio mezclado con autosatisfacción. If we want our actions to be perfectly selfless, Queremos que nuestras acciones sean perfectamente no egoicas. the only way is to turn within. La única manera es girarse hacia adentro. Because only by turning within can we eradicate ego. Porque solo girándonos hacia adentro podemos erradicar el ego. And in the absence of ego, there is no selfishness. En la ausencia del ego no hay egoísmo. That is why Bhagavan said only a jnani can be a good karma yogi. Por eso Bhagavan decía que solamente un jnani puede ser un buen karma yogi. That is, if we eradicate ego, Es decir, si erradicamos el ego, whatever actions may be done by our body, speech, or mind cualquier acción que hagamos a través de nuestro cuerpo, discurso o mente, will be perfectly selfless actions. serán acciones no egoicas perfectas. But so long as ego is still, there's some ego remaining, Pero mientras permanezca ahí algo de ego, to that extent there will be that element of selfishness there. en qué medida estará ese elemento de egoísmo ahí. That is why Bhagavan taught that this selfless service can indirectly purify our mind and gradually lead us. But that is not that's not his main teaching. His main teaching is turn within. Decía Bhagavan que el servicio desinteresado puede ayudar indirectamente un poco para conducirnos ahí, pero no es una parte central de la enseñanza de él. Sometimes when people came to Bhagavan and talked about all the sufferings and injustices in the world, Cuando llegaba gente a Bhagavan y le hablaba sobre las injusticias y las cosas malas del mundo, and said they wanted to do something to try and alleviate all that suffering and injustice, y decían que querían hacer algo para aliviar todas esas injusticias y ese sufrimiento, Bhagavan said, there's one who has created this world. Bhagavan decía que hay alguien que ha creado este mundo. He who has created it knows how to take care of it. Ese que lo ha creado sabe cómo cuidar de él.
Leave that to him. Deja eso a él. Surrender yourself. Ríndete. That is the greatest service you can do to the world. Ese es el mayor servicio que puedes ofrecerle al mundo. If we look at this world, some suffering it's the nature of the body to suffer. Disease, old age, death, it comes to all of us sooner or later. Vemos a este mundo, hay una parte inevitable que tiene sufrimiento, como para el cuerpo, la enfermedad o la edad avanzada. And there are natural disasters and all these things. Y hay desastres naturales y todas estas cosas. So suffering is unavoidable in this bodily life. Entonces, el sufrimiento es inevitable en esta vida de estos cuerpos. But a lot of the suffering in this world is due to human greed, human selfishness, human cruelty. Pero mucho del sufrimiento de este mundo es debido a la avaricia humana o a la crueldad humana o a la envidia humana. Human heartlessness. Human? Heartlessness. A la falta de corazón de los humanos. So what is the root of all these things? Entonces, ¿cuál es la raíz de todas estas cosas? Ego. El ego. We cannot remove the ego from other people. No podemos eliminar el ego de las otras personas. So let us at least remove the ego from ourselves. Pero al menos vamos a eliminar el ego de nosotros. If we remove the ego from ourselves, Si eliminamos el ego de nosotros, if there's still a world existing there, ahí todavía, y si hay, if there, you say if there's still a world existing after our ego has gone, okay, si hay todavía un mundo existiendo ahí después de que nuestro ego se haya ido, then we can think about how to get rid of all the other egos. entonces podemos pensar en cómo deshacernos de todos los otros egos. But let us get rid of our ego first. Vamos a librarnos del nuestro primero, ¿no? So rather than being concerned about others, we should be set our own home straight. Entonces, más que preocuparnos por los demás, deberíamos primero arreglar nuestra propia casa. Gracias. Gracias, Mariana, por la pregunta. We have one more question, Michael from Lourdes. Yes, right. Yeah? Okay. Lourdes, ¿nos oyes? Sí, ¿da tiempo a una pregunta más? Sí. Vale. Porque ya estamos terminando, ¿vale? Si no te importa. Vale, es muy, vamos, yo creo que es corta. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos, traducción y gracias, Michael. La pregunta es, ya que se ha referido al Bhakti, ¿dónde queda la oración dentro de todo, pues de toda la exposición que ha hecho? O sea, me refiero a oración cuando emana como una forma de evocación de ese Dios interno que ya somos. What is the role of, because we've talked about devotion and bhakti and so on, and what is the role of prayer? Like prayer in the sense of evoking that, evocando a Dios, ¿quieres decir? Como una forma de evocación desde ese Dios interno que ya somos, no como algo que está externo, sino como un recuerdo, ¿no? Not like an outward form of or external form of God, but just like a remembrance or a memory of the inner God, like evoking that which is inside us. Bhagavan said the greatest prayer is surrender. Bhagavan decía que la rendición es la oración más alta. That is, if we pray in the sense of asking God for things, es decir, si rezamos pidiéndole cosas a Dios, that is an imperfect form of prayer. Es una forma imperfecta de oración. Because rather than thinking what we can get from God, más que pensar lo que podemos conseguir de Dios, what we can give to God. ¿Qué podemos darle a Dios? Giving ourselves to God is the greatest of all prayers. Darnos a nosotros, entregarnos a Dios es la más grande de todas las oraciones. In most religious traditions, the belief is that the highest prayer is the prayer of silence. En la mayoría de las religiones se piensa que la oración más alta es la oración, el silencio. Silence means silence of mind and heart.
Silencio significa silencio de mente y de corazón. How to make the mind and heart silent? ¿Cómo cómo dejar en silencio, poner en silencio la mente y el corazón? What is the root of all the noise in our mind and heart? ¿Cuál es la raíz de todo el ruido en nuestra mente y corazón? It's our rising as ego. Es nuestro surgir como ego. So the true prayer of silence is when the ego subsides. La verdadera oración del silencio es cuando el ego desaparece. That is the state of complete self-surrender. Es decir, el estado de completa autorrendición, autoentrega. And in order to surrender ourselves, so long as we are facing outwards, we're holding things other than ourselves. Para rendirnos a nosotros, mientras miremos hacia afuera, estaremos agarrando cosas distintas de nosotros mismos. So in order to surrender ourselves completely to God, we first have to let go of everything else. Para rendirnos, entregarnos completamente a Dios, primero tenemos que soltarnos de todo lo demás. In order to let go of everything else, we have to hold ourselves. Para dejar todo lo demás, tenemos que aferrarnos a nosotros mismos. That's why Bhagavan said this, attending to ourselves so keenly, but there's not even the slightest room for the rising of any other thought. That is giving oneself to God. Yo decía que Bhagavan, que aferrarnos a nosotros mismos sin dejar el menor espacio para que surja nada diferente o externo a nosotros mismos, eso es entregarse a Dios. So to surrender ourselves completely to God, we have to turn within. Que para entregarnos completamente a Dios tenemos que girarnos hacia adentro.